Bien, pues en este segundo vídeo sobre el procesador de textos libre de OpenOffice he abierto un documento para que veáis cómo se ponen en práctica algunas de las funciones que tiene, y nos hemos quedado en el anterior vídeo hablando de formato carácter. Recordad que en formato carácter puedo hacer algunas de las cosas que tengo indicadas aquí con los botones y algunas otras, modificar la fuente, tipo de letra, tamaño, ciertos efectos, en fin, lo que hemos comentado. Repasarlo. Lo siguiente es que se puede cambiar de un párrafo desde formato. Entonces, para eso voy a seleccionar un párrafo cualquiera, entendido como párrafo todas las líneas que hay antes de un punto y aparte. Por ejemplo, este, me es igual cual. Y entro en formato párrafo. Mirad. La primera pestaña es sangrías y espacios. Fijaos que hay una serie de parámetros que podemos modificar, y a la derecha tenemos representado una serie de líneas en gris y unas oscurecidas que son sobre las que vamos a ver el efecto, sobre las que vamos a previsualizar, digamos, el efecto que tiene el cambio de estos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sangría antes del texto, cuando aumenta, lo que estamos haciendo de manera efectiva es aumentar el margen de ese párrafo, el margen izquierdo. Después del texto, lo que estamos haciendo es aumentar el margen derecho de ese párrafo, como podéis ver. ¿De acuerdo? Podemos hacer una sangría solo de la primera línea de cada párrafo, lo cual es muy interesante porque así no tienes que tabular cada vez la primera línea, ¿vale? Todas estas cosas recordad que se hacen de manera automática, que para eso se definen aquí en formato párrafo. Puedo modificar el espaciado de este párrafo oscurecido con el texto que hay anteriormente. Fijaos que está bajando todo, ¿vale? Para aumentar ese espacio, ¿vale? Y puedo aumentar el espacio que hay debajo del párrafo, es decir, este de aquí. ¿Lo veis? Bien, eso es lo que puedo hacer desde sangrías y espacios. Puedo modificar el interlineado, 1,5 líneas, 2 líneas, en fin, lo que quiera. A mí me gusta el sencillo, ¿vale? Y eso con lo que respecta a sangrías y espacios. En la pestaña de alineación aparece lo que aparece aquí en estos botones, ¿no? De alineación del texto a la izquierda, derecha, centrado, etc. Y la última línea, esto es muy interesante, ¿cómo justificamos la última línea? La última línea, como no va a ser completa, la podemos justificar a la izquierda, en el centro o justificado a ambos márgenes, cosa que no os recomiendo porque en el caso de haber pocas palabras en esa línea, pues lo que hace es estirar mucho esas palabras y queda mal. Entonces vamos a poner izquierda, ¿vale? Flujo de texto no lo vamos a comentar. Perdón. Esquema y numeración trasciende un poco los objetivos de este vídeo. Tabuladores sí que os quiero comentar alguna cosita. Fijaos que en la regla que tenemos en el margen superior tenemos unos símbolos, ¿veis? Que coinciden con estos, que no son más que las tabulaciones. Las tabulaciones son puntos de control en la línea hacia donde avanzará el cursor cuando yo presiono la tecla tabulación. ¿De acuerdo? Entonces, si presiono una vez la tecla tabulación y empiezo en el inicio de línea, me moveré al centímetro 1,25. Si presiono otra vez la tabulación, me moveré a 2,50. Y así sucesivamente. Si quiero alterar eso, puedo eliminar todas las tabulaciones. Primero, por cierto, tendríais que seleccionar el texto, eliminar las tabulaciones y añadir nuevas. ¿De acuerdo? Bien. Iniciales no lo vamos a ver, y hay una cosa un poco más interesante para cambiar los formatos del texto, que son las pestañas de borde y fondo. Igual que hacíamos con las tablas en las hojas de cálculo, aquí hay opciones similares tanto para el borde como el fondo, tanto de un párrafo como de una página. Entonces vamos a ver, vamos a poner un ejemplo, le voy a poner un borde de un punto, ¿de acuerdo? De color negro. La distancia al contenido, es decir, cuán cerca está el borde del texto, pues la voy a separar un poquito para que quede bien. Fíjate que se separa todo a la vez, Y aquí le puedo poner un efecto 3D de proyectar sombra, Pues voy a proyectar una sombra para hacerlo, incluso modificar el color de la sombra, la distancia a la que está la sombra, etc. Bien, voy a hacerlo un poco exagerado para que se note el efecto. Perdón.
Y en cuanto al fondo, pues también puedo cambiarlo. Puedo poner un color o una imagen. La verdad es que una imagen, a no ser que sea una cosa muy transparente, pues creo que queda mal, ¿eh? No utilicéis decoraciones en exceso llamativas porque no da buena sensación. Es decir, un documento de texto tiene que llamar la atención por la calidad del contenido y no por lo rojito que esté el texto o por lo fosforito que he puesto esto, qué estrellitas más bonitas he decorado, etc. La decoración tiene que ser una cosa elegante, sutil y armónica, que cuando tú veas el documento no te llame la atención. O sea, no te llame la atención que parezca es un tríptico de fiesta, si es un documento de trabajo. Otra cosa es que hagas algo de publicidad o lo que sea. Pues si es un examen, por ejemplo, pues yo no os voy a poner aquí un fondo de colores, ¿entendéis, no? Lo que quiero decir. Bien, entonces voy a poner un color suave, pues no sé, un gris o un azul muy clarito, una cosa así, y vemos el resultado. Bien, mirad cómo hemos hecho el recuadro de una línea, ha proyectado una sombra gris en dirección arriba a la derecha, ¿de acuerdo? Y ha coloreado el fondo del párrafo de esta manera. Ha mantenido los márgenes, es que claro, lo hemos modificado todo y aquí se ve todo. Ha mantenido este espacio, que lo he separado del texto por debajo, lo he separado del texto por arriba y he aumentado los márgenes. Entonces por eso se ve todo a la vez, el efecto es este. Bien, voy a deshacer algunas de esas cosas porque creo que no quedan bien, ¿eh? Entonces en sangrías y espacios aquí lo natural es poner 0. Bueno, natural, si fuera una definición podría separarlo un poquito, pero un poquito, no 3 centímetros, ¿vale? Bien. Vale, ya lo tengo ahí. Voy a dejarlo así, ¿vale? Y luego el formato página, bueno, numeración y viñetas, ya hemos hablado esto de qué significaba, ¿eh? Se podía hacer desde el botón y aquí hay un montón de opciones más. Esquema, imágenes, fijar la posición de las tabulaciones, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Y quería enseñaros el formato página. Formato página es una cosa similar a la que teníamos en el formato párrafo, en administrar no vamos a ver nada. En página tenemos el formato del papel, aquí puedo fijar el tamaño, si es A4, B3, B6, A5, A6, lo que sea, ¿vale? A3, A2, A1 y A0 se entiende que no se escribe texto en esas páginas, pero bueno, si quisieras decir, bueno, es que yo quiero escribir una A2, pues podrías poner aquí, definir tus propias distancias de ancho y alto y definir tu propia página, ¿de acuerdo? La orientación es muy interesante, a veces pues poner cosas en apaisado, si veis que en vertical nos cabe el ancho de página. Y los márgenes, están todos puestos al mismo nivel y veis que se modifica el cuadrito de margen, veis que se está desplazando para que tengáis una sensación de cómo queda. Esto es interesante en el caso de que tengáis que encuadernar, pues normalmente los márgenes izquierdos para las páginas interiores suelen ser un poco más mayores para que no moleste y se pueda leer bien. Bueno, pues puede ser interesante que lo sepáis, ¿eh? Diseño de página derecha e izquierda quiere decir esto, que cuando yo modifico el margen izquierdo realmente estoy modificando el interior y el derecho es el exterior, ¿vale? Porque se distingue la página derecha de la página izquierda. Bien, el fondo, pues lo mismo que ocurría en párrafo, yo puedo poner color de imagen, pues aquí vuelve a ser un poco lo mismo, no pongáis un fondo con un color demasiado llamativo, voy a utilizar un amarillo claro, a ver qué tal queda. Y luego en encabezamiento y pie de página, pues en el encabezamiento puedo activar el encabezamiento y me aparecerá un cuadrito arriba de la página donde yo puedo insertar cosas, texto, ¿de acuerdo? Puedo definir que lo que introduzca en las páginas izquierdas sea igual a las páginas derechas o no, ¿de acuerdo? Si no lo introduzco, las páginas impares tendrán una cosa en el encabezamiento y las páginas pares tendrán otra. Bien, eso es interesante porque en algunos libros, por ejemplo, pues en las páginas impares pone el título del libro y en las páginas pares pone el título del capítulo en el que te encuentras, por ejemplo, ¿vale? Perdón.
Bien, podemos modificar los márgenes del encabezamiento, el espacio al texto, en fin, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Puedo poner un borde y un fondo al encabezamiento, ¿eh? Aunque me parece un poco pasarse, para hacer un ejemplito voy a ponerle borde y fondo. Y al pie de página pues igual, voy a activar un pie de página y voy a poner un fondo también. Un borde de 0,5 y un fondo pues así gris clarito. He puesto el gris al 10 creo. Bien, puedo poner un borde a la página. Voy a ponerle un borde a la página para que veamos el efecto. Voy a poner un borde solo a los lados, por aquello de cambiar. Puedo modificar el color, voy a ponerle un color azul, por ejemplo, de un punto e incluso una sombra. Y así ya lo tenemos completo. Incluso puedo modificar las columnas. En vez de una columna, quiero dos columnas, por ejemplo. Puedo separar, puedo definir independientemente el ancho de las columnas y el espaciado entre columnas. Y él recalcula el ancho de columna dado el ancho de página. Si no quiero ancho automático, puedo definir yo los anchos de cada columna. Puedo poner una línea de separación entre las columnas, incluso que la altura de la línea de separación no sea el 100% de la altura del texto, ¿de acuerdo? Dado que no es al 100%, ¿dónde queremos alinear esa línea? ¿Arriba, centrado o abajo? Pues la queremos centrada, ¿vale? Y bueno, notas al pie de página es una cosa similar a los pies de página, pero que no tienen un espacio reservado, sino que entra dentro del texto final, ¿de acuerdo? Bien, el efecto queda un poco peculiar, porque claro, nos hemos empeñado en hacerlo toda la vez. He aumentado el margen izquierdo mucho, entonces queda un poquito raro. He puesto las dos líneas laterales, no sé si se ven mucho porque las he puesto muy finas. Yo las pondría un poco más lejos del texto, ya que estamos, eso se puede hacer. Fijaos que he separado las columnas cierta cantidad y en medio hemos puesto una línea, que además no llega hasta arriba ni abajo del todo, sino que le hemos dado el 90% de la altura y lo hemos centrado en altura, ¿lo veis? Le hemos dado la sombrita y tanto en el cuadrito de encabezamiento como en el de pie de página le hemos puesto un color y un pequeño marco. Bien, ahí en el encabezamiento pues yo pondría aquí, no sé, y es Juan de Garay, Valencia, por ejemplo, y es Juan de Garay, Valencia, y en las páginas pares pondría otra cosa. Perdón. Lo natural, como hemos comentado en algún momento, es que en el pie de página se inserte el número de página. Donde queráis, lo podéis centrar, lo podéis justificar, etc. Entonces, el pie de página aparece solo. Claro, esto como no cabe, voy a quitarlo un momento. Veis que aparece el pie de página solo. Y bien, eso es lo normal que se suele hacer con los pies de página. Deshago esta operación y voy a deshacer un poquito el formato porque si no, no me aclaro. En página voy a quitar esto, voy a poner 2 centímetros como está el resto. El fondo voy a quitarlo, voy a poner sin relleno. El encabezamiento y el pie de página los puedo dejar como están. Y el borde voy a separarlo un poco. ¿Os acordáis que os he dicho que estaba un poco demasiado cerca? Bien, las columnas voy a dejarlo en una, que si no, no puedo insertar la imagen. Y bien, pues ya lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que se puede hacer en formato página. Luego hay otra cosa interesante, fíjate que me permite cambiar mayúsculas y minúsculas de manera automática. Es decir, yo selecciono, por ejemplo, este texto, que fijaos que la letra inicial no es mayúscula, y imagínate que la quiero poner mayúscula. Pues le digo mayúscula inicial de frase y me lo cambia. ¿Veis? Podría hacer otras cosas. Esta es la que tiene sentido, pero podría poner cambiar mayúsculas, todo mayúsculas. No, esto no tiene sentido. Y así puedo seguir haciendo algunas cositas. Bien, entonces eso es lo que se consigue con
cambiando todo en mayúsculas, aunque no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo pues mayúscula inicial. Bien. Otra vez el tema de las columnas, ¿vale? Simplemente lo que hemos comentado antes, es otra manera de acceder a formato columnas, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis las opciones de autocorrección, que autocorrija al escribir, que aplique la autocorrección si es que no se hace al escribir, e incluso opciones de autocorrección. ¿Qué cosas autocorrige de manera automática? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Pues hablar, le pone la H si es que se os ha pasado, accesorios, lo cambia por accesorios, entendiendo que es un error común, este error tipográfico, o que te dejes la C, ese tipo de cosas. Bien, incluso podéis añadir aquí nuevas normas, ¿de acuerdo? Lo tecleáis aquí y añadís. Podéis poner excepciones a las abreviaturas. Aquí tenéis un conjunto de opciones que pueden ser interesantes. Reconocer que es una página web, reemplazar los guiones, etc. Y, pues bueno, algunas otras cosas. Compleción de palabras. Si te lo dejas a mitad, pues te lo completa, etc. ¿De acuerdo? Bien, pues esas son las opciones de autocorrección. Y el tema de anclajes y todo esto, pues de momento no lo voy a mirar porque tiene más sentido aplicado a imágenes. Aplicado a párrafos pues, o a páginas, pues de momento no quiero comentar. Perdón. Bien, otra cosita, tenemos aquí la tabla, que es lo que teníamos aquí para construir una tabla. Lo que pasa es que aquí no hablábamos de formato, solo te sacaba una tabla con el número de filas y columnas que querías. Es muy fácil hacer una tabla, tenemos un asistente, ¿de acuerdo? Tenemos un asistente, de manera que digo yo, insertar tabla. Pues le pones el nombre, defines el número de columnas y el número de filas, y le dices que quieres un borde y qué tipo de formato quieres para el borde está predefinido. Determinado, 3D, azul, marrón, lavanda, en fin, distintos tipos de tablas que quedan como más bonitos. Fijaos que no solo afecta a los bordes y al fondo, sino que también a los tipos de letra e incluso al formato de los números. ¿Veis que ahí le pone euros y todo? Bien, pues vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, no, estaba comprobando que lo de euros no lo pone él, no es un formato de número, perdona, eso es un formato simplemente de las letras que hay dentro, pero que tienes que teclear tú el euro o lo que toque. Fíjate que esto es una negrita del tipo de letra Thorndale, tamaño 12 puntos, y esto es lo mismo pero sin negrita. Bien, pues bueno, tendríamos una tabla automáticamente configurada y veis que es muy sencillo. Si quisierais cambiar cositas, pues también es muy sencillo, lo tenéis aquí. El alineamiento del texto dentro de cada celda, añadir una fila, añadir una columna, eliminar fila o columna, acudir otra vez al formateo automático, ¿veis? Los distintos botones. Dividir celdas, imagínate que yo quiero dividir esta celda en dos, pues le puedo dar aquí en dividir celda en dos, o en horizontal o en vertical, en horizontal. Y me la he dividido en dos, ¿veis? Que esto era antes y ahora son dos. Bueno, pues para que lo veáis. Bien, optimizar los anchos óptimos de columna de acuerdo al texto que tienes dentro. Ves que ahí se ha ido solo a este ancho. Y cambiar colores de fondo, bordes, líneas, etc. Bien. Pues eso en cuanto a tabla, es lo que podemos decir. Autoajuste, en fin, es lo que ya hemos visto. Y ahora, en herramientas, lo último que queremos comentar, pues bueno, ortografía y gramática ya sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Es la revisión ortográfica. Él te da una sugerencia, como Garay no está en el diccionario, te da una serie de sugerencias y yo puedo ignorar una vez
Es decir, vamos a dejar pasar este error por una vez, vamos a dejar pasarlo siempre en el supuesto de que esta palabra aparezca muchas más veces, o vamos a agregarlo al diccionario para que no me lo vuelva a decir. Puedo acudir a la autocorrección y, en fin, depende del idioma, obviamente. ¿Vale? Herramientas, defines el idioma, puedes contar palabras, puedes sacar la galería de imágenes, en fin, una serie de cosas. Puedes hacer macros, que son conjunto de operaciones que se ejecutan juntas cuando haces una grabación de macro bajo un mismo botón. En fin, cosas un poco avanzadas que ya os dejo a vosotros que exploréis. Y nada más, yo creo que ya hemos visto las funciones básicas y que aprovechando todas estas opciones puede saliros trabajos muy bonitos. En cualquier caso, si tenéis preguntas, como hemos dejado este vídeo en el canal de YouTube y a lugar a comentarios, pues el que tenga dudas que las comente y trataré de responderlas. Muy bien, pues ánimo.